Muy buenos días. Bienvenidos todos una vez más, los que estamos aquí en Colorado Springs y los que están por todo lado, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y quién sabe dónde más. Esperamos que hayan tenido, como siempre, una bendición de Dios durante la semana. Nos vemos semana a semana para seguir estudiando y seguirnos preparando en las cosas del reino de Dios. Seguimos con el tema de los dones espirituales. Yo les había dicho hace semanas atrás que a lo mejor 1 o 2 semanas, esta creo que es ya la cuarta y parece que nos vamos a demorar un poquito más. Pero este domingo nos vamos a concentrar en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro bien interesante, mis hermanos, porque es un libro de mucha doctrina, especialmente los 3 primeros capítulos. Y los últimos 3, el 4, el 5 y el 6, son, como siempre, el apóstol Pablo, aplicaciones a la doctrina. Porque una doctrina sin una aplicación es puramente letra muerta. Y nosotros tenemos que aprender a combinar las dos. Una sana doctrina basada en la palabra de Dios con una aplicación de vida correcta para que haya impacto en esta sociedad. Recuerden que hemos estado preguntándonos por qué es que la gente de afuera, por decirlo así, que no conoce al Señor Jesucristo, que no saben lo que hace la iglesia, no respetan la iglesia. Hemos hecho esta pregunta anteriormente y como les decía yo, pueden haber muchas respuestas, pero siempre me concentro en una. Es porque no conocemos lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. No sabemos lo que es el poder de Dios, no sabemos para qué sirve la unción, confundimos la música con la alabanza, confundimos una serie de cosas, nos parece esto, nos parece el otro, y es porque tenemos un espíritu independiente. Pero cuando nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo de Dios, entonces las cosas se alinean de acuerdo a como Dios quiere y el poder de Dios se manifiesta por su gracia, en fe y en amor, en servicio a los demás. Y esta no es la excepción, mis hermanos. En este día vamos a estar mirando los 5 ministerios dados por el Señor Jesucristo. 5 ministerios. Los ministerios son un poquito diferentes de los dones. Los dones son unas herramientas que nos da el Espíritu Santo para ayudar a alguien más. Yo recibo de gracia, aplico en fe y lo doy en amor hacia alguien de la iglesia. Recuerden, estas herramientas espirituales son para el pueblo del Dios, para la iglesia que el Señor Jesucristo la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En el capítulo 4 de Efesios, desde el capítulo 4, verso 1 hasta el final, nos da un contexto de todo lo que es este asunto de los 5 ministerios. Pero vamos a leer los varios versos aquí y acá para entender y comprender por qué no funcionan. En mi opinión, como siempre les digo, pueden haber muchas respuestas, pero yo siempre escojo una. Y la respuesta por la cual los 5 ministerios todavía no funcionan cohesivamente, en armonía, es porque no hay unidad. Y no hay unidad por falta de entendimiento. Y hay falta de entendimiento porque, de nuevo, nuestro espíritu independiente nos hace pensar de cierta manera. Y si no es como yo tengo en ese marco de acción, las cosas no funcionan. Pensemos en eso seriamente. Yo puedo tener una perspectiva en base a muchas cosas. Mi experiencia con el Señor, mi entendimiento de la Escritura, la revelación que me ha dado, pero siempre es incompleta. Dios no le da a alguien todo, da a alguien una parte y a otros otra parte para que nadie tenga una autoestima más alta de la que debe tener. A nosotros como Iglesia El Cruz, el Señor nos ha dado cierto entendimiento, nos ha revelado ciertos misterios de la palabra de Dios
y nos ha permitido manejar algo, pero hay otras áreas que no las conocemos, no las descubrimos todavía, pero que alguien más la tiene y que nos sirve a nosotros para que nosotros no nos pongamos como que, ay, somos la iglesia clase A, porque esa es desgraciadamente la perspectiva que tenemos las personas. Tratamos de que lo que yo tengo, a donde yo voy, y lo que a mí me gusta es mejor que los demás. Eso es orgullo. Y en el orgullo no se mueve la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu se mueve y se manifiesta cuando hay unidad en humildad. La unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Y donde hay humildad, hay paz. Eso a manera de introducción. Entonces, mis hermanos, vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar desde el verso 8. Por lo cual dice, subiendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que da estos ministerios. Y de paso les hago acuerdo, este capítulo 4:8 está haciendo referencia al Salmo 68:18, un salmo profético del Señor Jesucristo relacionado con estos ministerios. Léalo, mírelo, analícelo y estúdielo. Y sigue la escritura en el versículo 9. Mire lo que nos dice el versículo 9. Nos dice lo siguiente. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subió al cielo, se fue al infierno a quitarle las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, Hebreos capítulo 2, y les dijo a todos, aquí yo les dije, yo soy el Señor, he resucitado, y el diablo se quedó creo que con la boca abierta, se le cayó la quijada, y ascendió nuevamente. ¿Okay? ¿Qué nos dice el verso 10? El verso 10 nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mis hermanos, cielos, otra vez, plural. Él es el que llena todo. El Señor Jesucristo es lo que abarca todo. Todo está dentro de Él. Nada se mueve sin su voluntad. Nada se mueve sin su decisión. Nada sucede sin que Él lo sepa. Hasta el vuelo de un pájaro. ¿No nos dice Mateo que nosotros no sabemos cuánto pelo tenemos en nuestra cabeza? A mí ya se me está cayendo. Pero ni siquiera un pelo se cae sin que Dios no lo sepa. Recordemos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos da una seguridad tal de que el Señor Jesucristo está en todo y para todo. Él lo llena absolutamente todo. Él es el centro, el eje de todo este grandísimo universo. Y Él debe ser el centro de nuestra vida. Sí, Él debe ser el centro. No otra cosa, no otra persona, sino Él. El versículo 11 ya comienza y nos dice lo siguiente. Y Él mismo, ¿quién es Él? El que lo llena todo, el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos vamos a detener un poquito. 5 ministerios que se les conoce vulgarmente como los ministerios apostólicos. Tal vez saliéndonos del tema un poco y regresando al tema, no sé si es relevante o no, pero fíjense en esto, mis hermanos. En todo el mundo, en la comunidad cristiana, evangélica, no hay ningún problema cuando se le dice pastor fulano de tal, ¿verdad que no? No se crea ninguna falta de expectativa, ni la cosa se pone así un poco inquieta. Tampoco hay problema cuando decimos que el evangelista X, Y, Z va a venir a compartir con nosotros. Hace años atrás tuvimos la oportunidad de tener un grandísimo evangelista por muchos años, Billy Graham, ya está con el Señor. No había ningún problema, evangelista. Tampoco hay problema cuando viene alguien y nos enseña la palabra de Dios con el ministerio de maestro de la palabra de Dios. No hay ningún problema. El problema comienza cuando hablamos de apóstoles y hablamos de profetas. Pero antes de seguir adelante, ¿por qué no vamos a Efesios 2:20? Porque este versículo nos va a ayudar a entender
muchas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 20. El contexto en este pasaje es la salvación por gracia. El capítulo 2, salvación por gracia. En el versículo 19 nos dice que antes éramos extranjeros, advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes éramos acá, ahora estamos en el reino. Y cuando estamos en este reino, no es para tocar una arpita o pasar ahí de bien, de vacaciones y todo lo demás. No, hay mucho trabajo que hacer en ese reino. Y mire lo que dice el versículo 20. Dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento ¿de quién? ¿De los pastores? No. ¿De los evangelistas? Tampoco. ¿De los maestros? Tampoco. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el centro, es el que lo llena todo. La enseñanza viene por el apóstol y por el profeta que nos ayudan a edificar la iglesia. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4. Ya leímos el verso 11. Ya sabemos que hay 5 ministerios. De paso les digo, en numerología, el número 5 es número de gracia. Estos ministerios hemos recibido por gracia. Estos ministerios los aplicamos en fe. Y estos ministerios los aplicamos con el objetivo de bendecir a alguien más. Ya van a ver ustedes lo que nos dice el verso 12. Aquí viene un poquito algo interesante. Y después voy a regresar más o menos a hablar un poco acerca de cada uno de los 5 ministerios. Mis hermanos, nos podríamos demorar un mes en cada uno de estos 5 ministerios, o sea, 5 meses, pero nos vamos a demorar tal vez 10 minutos en cada uno, tal vez menos. ¿Qué dice el verso 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que le voy a decir. La iglesia en el siglo XXI tiene la mala costumbre de decir lo siguiente: es que en esa iglesia no me alimentan bien, es que en esta otra iglesia las prédicas son muy superficiales. En este siglo XXI la iglesia sigue esperando que alguien le alimente a la oveja. No es así. La oveja se alimenta por ella misma. El pastor le dirige a pastos, pero si la oveja no come, no se alimenta. Es su responsabilidad, y es la mía, el buscar mi alimento espiritual, en base a una comunión con Dios, en base a una relación con Dios, en base a su intimidad con Dios y todo lo demás que usted tiene que hacer. Los 5 ministerios son personas, no son dones. Un don es una herramienta, es un instrumento. Por ejemplo, si yo uso el don de discernimiento de espíritu, esa es una herramienta para bendecir a alguien. Pero si yo uso el ministerio de evangelista, es una persona que está impartiendo por gracia evangelística a otras personas para que vengan al reino. ¿Sí ven? Los ministerios son personas, no son herramientas. El ministerio profético es una persona que trae una palabra profética a la iglesia. A nosotros en la iglesia nos han dado varias palabras proféticas. Unas ya se han cumplido, otras están en camino. Y nosotros tenemos que actuar y movernos en base a eso. Ok, entonces, estos ministerios no son para alimentar la iglesia, son para edificar la iglesia, equipar a la iglesia. Vamos ahora a ver qué nos dice el verso 13. El verso 13 nos dice: hasta que todos, no los líderes, no un grupo selecto, todos es todos lleguemos a la ¿qué? Unidad de la fe. Otra vez, el propósito es que lleguemos a la unidad de la fe cuando estamos siendo edificados. Y del conocimiento del Hijo de Dios, unidad y conocimiento de Cristo Jesús a través de la Escritura, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Muchas personas se visten y quieren actuar como ciertos predicadores que salen en la televisión. Nuestra medida tiene que ser Cristo, no otra persona. Hemos oído que en la familia los hijos dicen, yo quisiera ser como mi papi. No, es emocionalmente hablando bonito, pero es incorrecto. Mis hijos tienen que ser mejores que yo, porque ellos tienen que ser como Cristo Jesús. Llegar a esa plenitud. Entonces los ministerios nos sirven a nosotros para llevarnos a esa plenitud, a la perfección, al desarrollo, a la edificación, a cómo usar los recursos que Dios nos ha dado para llegar a la unidad de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles, si los ministerios son una persona, reciben del cielo de Jesús, una persona recibe un ministerio y en esta tierra aplica para el beneficio de la iglesia y el beneficio regresa al cielo nuevamente, porque el cuerpo de Cristo crece edificado, crece seguro y crece firme. Perfecto. ¿Qué dice el versículo 14 ahora? Para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, si usted no busca su alimentación, si usted no es serio en su compromiso con su caminar con Cristo, si usted no es responsable, disciplinado, organizado, comprometido a su iglesia, al lugar donde usted vive y al Señor Jesucristo y hacer lo que tiene que hacer, seremos como niños que, viene el apóstol fulano por acá, tal cosa, el profeta me habló tal cosa, el evangelista esto, por aquí, por acá, y vamos por un lado, vamos por otro lado, y como dice Santiago, no recibimos absolutamente nada, porque no somos constantes y serios en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Le digo algo muy interesante, a usted se le han dado llaves para que descubra los misterios del reino. Recuerde que las llaves que Dios le dio a usted no me sirven a mí, porque esas llaves son para que usted abra las puertas celestiales que usted tiene que abrir y cierre las puertas que usted debe cerrar del pasado. A mí se me dieron unas y tengo que hacer lo mismo, tengo que descubrir, pero ese descubrimiento viene cuando yo estoy en una armonía, cuando yo estoy en una comunión, cuando yo estoy sincronizado con las cosas del reino de Dios. Como ustedes ven, habemos muchos cristianos ahora que andamos como niños, por aquí, por acá, por allá, por acá, y no somos sólidos en nuestro caminar, no somos serios en nuestro compromiso, y viene cualquier persona y nos mete en gato por liebre, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Si hay falsos profetas y hay falsos apóstoles. Lean el libro de Apocalipsis y lo van a ver. Entonces, si hay falsos apóstoles, profetas y demás, también hay verdaderos. Y tenemos que aprender a usar el discernimiento de espíritu para ver dónde está cada cual y cada persona. Muy bien. Entonces, el enfoque, el objetivo de estos 5 ministerios es que la edificación de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo. Si es que este objetivo es manejado en unidad, los 5 ministerios van a funcionar bien. Ahora bien, vamos a regresar otra vez al versículo 11 y vamos a leer un poquito lo que es y quién es cada uno de estos ministerios y por qué a veces no funcionamos en unidad. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes son apóstoles? Un apóstol es un enviado, es alguien que, mis hermanos, sabe dar dirección. El apóstol da dirección por sobre todas las cosas. Él conoce y entiende los planos, los diseños celestiales que están listos para una ciudad, para una iglesia, para un condado, para un estado, para un país. En este país hay serios apóstoles que saben cuáles son las estructuras que tienen que ser botadas y las estructuras que tienen que ser edificadas por la iglesia. ¿Qué también hace un apóstol? Un apóstol, como les decía, es un enviado para establecer la fe cristiana en un contexto diferente al que vive. Establecer la fe cristiana en contextos diferentes. Otra, da dirección, desarrolla líderes,
mirando hacia el futuro y dando claridad y entendimiento en los esquemas celestiales. Cuando digo los esquemas celestiales, es como un blueprint que hacen los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Que dibujan y diseñan y en el papel tienen todo listo para edificar un edificio. Ese es el apóstol. ¿Qué más hace un apóstol? El apóstol trae una expansión rápida y presenta ideas innovadoras. Como quien dice, puede ser considerado un CEO en una empresa actual. Chief Executive Officer. ¿Verdad que sí? Ese es un apóstol. Entonces ustedes ya van viendo. Y recuerden, una persona que funciona en el ministerio de apóstol es dado por Dios. Es dado por el Señor mismo. No es que a mí se me ocurre, mañana voy a tratar de hacer todo lo posible para convertirme en el apóstol de Colorado Springs. No funciona así. Es dado por Él. Y si no es dado por Él, no va a funcionar bien. Va a funcionar, pero va a funcionar mal. Ese es un apóstol. Un profeta. ¿Qué hace un profeta? Básicamente un profeta trae corrección y establece dirección en los niveles espirituales. Por ejemplo, sabe la voluntad de Dios y cómo aplicarla en las épocas en que vivimos. Hay mucha palabra profética acerca de los tiempos que estamos viviendo ahora. Sí, hay muchísima palabra de Dios. El profeta no trae una palabra adicional, ni el apóstol, ni nadie más, a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. No. Pero dan esta claridad y saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios en la ciudad donde usted vive? O en su familia, o en su vida, o aquí en la nuestra. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Aquí en Colorado Springs hay más de 400 iglesias. ¿Quiénes serán o quién será el apóstol de esta iglesia? O los profetas, de esta ciudad, o de donde usted vive. Cojamos de ejemplo al país de Panamá. En Panamá, ¿quién será el apóstol sobre ese país? Y habrán otros apóstoles sobre ciertas regiones, ciertas ciudades. ¿Por qué les digo esto? Porque en Efesios 6 nos dice que hay gobernadores, principados y todo lo demás en las regiones celestes, ¿verdad? El reino de los Satanás, del infierno, está también estructurado en cierta manera. Y hay niveles. En el reino de Dios no es la diferencia. ¿Qué hace un apóstol? Trae corrección y desafía el status quo de la iglesia. Sí, mis hermanos. Hay corrección y desafía ciertas doctrinas, ciertas tradiciones, desafía ciertas cosas que suceden en la iglesia. Rompe esos esquemas que nosotros como personas tratamos de poner para sentirnos cómodos y estables en lo que tenemos que hacer. Y de repente viene un profeta y desbarata todo. Y vienen las cosas y dice, no, la palabra de Dios dice esto y por aquí es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ¿recuerdan el profeta Jeremías? ¿Qué fue y le dijo al rey? Pásate a donde los babilonios, porque si te pasas vas a vivir, si no te pasas vas a morir y tus hijos van a ser matados. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente eso. Completamente contrario a lo que la cultura le decía. ¿Cómo es posible que me pase al bando enemigo? Es ilógico. Pero recuerden ustedes, mis hermanos, las cosas sobrenaturales no son lógicas. Cuando usted usa la lógica, usted usa su talento natural y eso es de este mundo, de esta carne. Le voy a decir algo que a lo mejor le estremece un poco. Las cosas espirituales son ilógicas. Están fuera del contexto mental. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. Es ilógico. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Eso es ilógico. Solo se lo puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es ilógico. Para yo tener más tengo que coger más. La Escritura dice al revés, que para yo tener más tengo que dar más. Porque al que tuvo mucho no le faltó y al que tuvo poco no le sobró. La economía de Dios es diferente a nuestra economía natural. ¿Qué más hace un profeta? Un profeta trae un enfoque y cómo obedecer la palabra de Dios para evitar errores.
Ese es un profeta. Muchas veces los profetas dicen, el Señor dice tal y cual cosa, así como decían en el Antiguo Testamento. Otros profetas dicen, mire, escuche bien lo que le voy a decir y ponga atención, porque viene del Señor. Son diferentes maneras, pero estamos acostumbrados a ciertos esquemas religiosos que si no son así o asá, no funcionan, ¿verdad? Pero sigamos adelante. ¿Quién es un evangelista? Un evangelista recluta, un evangelista se interesa por los perdidos. ¿Qué más hace un evangelista? Comunican y recuerdan el valor de la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que pagó con su sangre preciosa para salvarnos. Ese es un evangelista. Llama a las personas al arrepentimiento y usan milagros y prodigios. De paso les digo, hermanos, en la Biblia solo se menciona un evangelista. ¿Se acuerdan cuál era? Les dejo de tarea. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Y el pobre lo apedrearon y terminó muerto. Después, un evangelista hace una revolución en la iglesia para traer un crecimiento local y global. ¿Qué hace un pastor? Cuida a las ovejas. ¿Cómo las cuida? Les da protección, les da cuidado a los miembros de la iglesia, les busca, les llama y hace todo lo posible para que las ovejas, los miembros estén cuidados, amados, protegidos y demás. Ayuda a la iglesia a mantenerse dentro de la sana doctrina. Ayuda a la iglesia. Dirigen, velan por la madurez espiritual y cultivan un ambiente de amor. Siempre están preocupados que los hermanos no estén discutiendo, que las parejas estén en armonía, que los hijos estén creciendo bien y todo lo demás, ¿verdad? Velan por la madurez espiritual. ¿Qué más hacen? Desarrollan el discipulado y establecen redes de apoyo y de servicio. Saben quién tiene esto, saben quién le falta esto, están interesados en que las personas sean edificadas y discipuladas correctamente. Un maestro. ¿Qué hace un maestro? Los maestros traen instrucción en la palabra. Comunican y exponen los misterios de la Escritura en una manera bien simple y sencilla. ¿Qué más hacen? Ayudan a la iglesia a mantenerse dentro de la sana doctrina. Hubo hace muchos años un señor que se llamaba Calvino y él habló de la gracia que solamente es para los escogidos. Ahora nos damos cuenta que no era tan cierto. ¿Okay? Eso como por ejemplo, dirigen hacia la sabiduría, dirigen hacia la enseñanza y al conocimiento de la palabra de Dios. Como ustedes ven, mis hermanos, hemos expuesto los 5 ministerios y les hago resumen de la siguiente manera. El apóstol da dirección para que se establezcan los diseños celestiales. El profeta da corrección en los niveles espirituales. El evangelista recluta y trae los perdidos a que disfruten en un nivel espiritual diferente. El pastor cuida a la iglesia y los mantiene en el nivel espiritual que deben estar. Y el maestro da instrucción para que ese nivel espiritual no sea manoseado o mal usado. Ahora bien, todo lo que yo le acabo de decir a usted es posible que no lo crea, no lo acepte, no le guste o lo que sea. ¿Sabe qué? Con todo respeto, esa es decisión y problema suyo. Porque usted tiene la responsabilidad de buscar de Dios y que Dios le ilumine, le dirija y le instruya en lo que usted tiene que hacer. Les voy a leer una quote de Einstein. Él dijo lo siguiente: la condenación de un statement, la condenación de una palabra, sin la investigación necesaria, es la expresión máxima de la ignorancia. Cuando usted condene lo que alguien más está diciendo sin haber investigado, preparado, buscado, sin que usted haya hecho lo que tiene que hacer, es la expresión máxima de la ignorancia. Y termino con esto. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos decía?
véale usted en su escritura, Efesios capítulo 4, versículo 12, nos da el objetivo y el propósito de los 5 ministerios. No es para que yo sea el apóstol o el profeta o el pastor de la iglesia, nada más. No es para eso. Es con el propósito, el objetivo de los 5 ministerios es a la iglesia, edificar la iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si ese objetivo está fuera de lo que tiene que ser, estamos perdidos. Por otro lado, la iglesia no va a creer que los ministerios son para alimentarla. No, es para equiparla. El alimento lo busca usted. Los ministerios, los 5 ministerios equipan. Los 5 ministerios apoyan. Los 5 ministerios desafían. Los 5 ministerios mueven hacia adelante, ¿verdad? Recordemos, el apóstol da dirección, el profeta da corrección, el evangelista recluta, el pastor cuida y el maestro instruye. Bien sencillo. No nos compliquemos la vida. El reino de Dios no es de complicación. Es de gracia, es en fe y es en amor. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, para los próximos domingos comenzar a analizar el fruto del Espíritu Santo. Y recordemos lo que decía Efesios capítulo 2, versículo 20. Que la iglesia es, ¿qué? Edificada, no alimentada. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular principal el Señor Jesucristo. La responsabilidad de los 5 ministerios es hacia la iglesia, pero hacer que esta iglesia apunte hacia el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo dio a la tierra apunta a lo que el Señor Jesucristo está en el cielo. Del cielo a la tierra y de la tierra vuelve al cielo nuevamente. Mis hermanos, como les decía, este solamente es un resumen, lo vamos a dejar ahí para que usted haga las investigaciones necesarias. Si usted tiene preguntas, por favor, mándenos vía Facebook. Tenemos en la iglesia un hermano que es el gurú, ya saben a quién me refiero, a Omar. Y yo no soy el gurú, yo soy casi un aprendiz de gurú para el asunto del Facebook, pero cualquier pregunta háganos. Pero usted sea responsable, sea comprometido, sea valiente, esfuércese, pague el precio, comprométase. Aunque sea ahora a la distancia, usted hoy domingo, separe un tiempo, coja a la familia, organízala y diga, vamos a ir a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Y eso va a ser un buen ejemplo. Despidámonos en oración y les deseo lo mejor. Padre, gracias porque tú dejaste ministerios, porque tú dejaste dones, porque tú dejaste todo lo que nos dejaste para hacerlo. Tú eres el dador de todas las cosas. Y te miramos a ti con deseo, con anhelo de que nos des más de lo que ya tenemos, Señor. ¿Para qué? Para edificar a tu pueblo, para el crecimiento espiritual, para que no seamos niños llevados por todo viento de doctrina, sino que nos enraicemos, nos paremos firme en la roca que es Cristo Jesús, para que cualquier viento de doctrina o circunstancia que venga no nos mueva ni nos sacuda de ti, porque estamos parados en la roca, en la piedra angular que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén, mis hermanos, y me despido. Que tengan una buena semana, gócesen y disfruten este tiempo en el Señor. Que Dios los bendiga. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día. Y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado. Y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias
entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.